Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda a su amigo el pastor Emilio Vázquez, una vez más en compañía, aquí, a menos, compartiendo con ustedes Inyección de Esperanza a través de la radio Watt Bíblica, Inyección de Esperanza a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM y el programa La Hora de la Verdad. Saludos cordiales a los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile. Saludo cordial al pastor Pablo Real, al pastor José Ramón Centurión y a todos los que de alguna manera retransmiten este mensaje a través del grupo de estudio de WhatsApp. Avanzamos, mis queridos oyentes. Muchas gracias. Aquí está nuestro número de contacto 0985-6898-24. Bueno, mirando aquí un poquito, recesionando algunos mensajes respecto a mis queridos oyentes, no se apuren, el estudio de Gálatas, lo voy a hacer también en este formato, en este sistema, donde todos ustedes, en todos los grupos de estudios, puedan tener acceso a ese estudio, ¿sí? Algunos me preguntan si ya se puede estudiar por adelantado en algún grupo privado. Dice, sí, no hay problema, depende de ustedes. Ya depende de usted. Pero sí, yo tengo el compromiso, yo hice un compromiso con todos los oyentes de Inyección de Esperanza, de Atlantis FM 94.5 y Eclipse, y programa La Hora de la Verdad, y de los oyentes de Radio Bendición Lampa, todos los que están ahí sintonizando siempre Inyección de Esperanza, la radio Watts, que Gálatas también va a ser emitido en forma de estudio sistemático, verso a verso, de la misma forma y el mismo formato que estamos haciendo aquí con este estudio de Juan. Pero de repente, si alguien quiere ya enviar sus preguntas, o si alguien quiere estudiar esto en forma privada, no sé cuánto están, se puede hacer un grupo, se puede hacer ya ese estudio, hermano. No se preocupen, es cuestión, depende de usted. Todo lo que quieran aprender, yo no le pongo barrera. Bueno, Inyección de Esperanza, así estamos en YouTube. Y en YouTube a mí me encuentra con Emilio Vázquez, en Facebook también con Emilio Vázquez. El Facebook de nuestra congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración, CDE. Nuestra casa de estudio principal se encuentra en Ciudad del Este, kilómetro 9,5 Mondal. Desde allí nos expandimos aquí en la República del Paraguay y en las naciones, ¿sí? Bueno, esto crea mucha confusión. Hay que manejar términos en Gálatas, hermano. Por eso sería bueno eso, hacer ese estudio aparte, no mezclarlo con esto, ¿verdad? Que tiene otro tinte. Aquí estamos en lo que ha hecho y dicho, enseñado el Mesías según el Evangelio de Juan. Nos detuvimos en el verso 27, ¿verdad? Ahora tenemos que entrar en el verso 29 ya. Sí, correcto, que la obra también del Padre, ¿sí?, es que Él quiere que se crea en el que Él ha enviado. ¿Y quién es el que ha enviado? Nosotros no tenemos problema en creer que el Mesías es su enviado, pero sí tenemos problemas cuando nos meten otra doctrina acerca del Mesías y nos han adulterado esas doctrinas, y cuando se nos quiere mostrar que eso no es así, ahí sí, entre hermanos nos peleamos, porque queremos defender la falsedad de algunas cosas, algunos títulos que se le ha dado al Mesías, ¿sí?
o algunos nombres falsos que se le ha dado al Mesías. Y cuando entramos en eso ya hay contienda, hay conflicto. Eso es lo triste. O sea, mientras vos le decías a la gente lo que quieren escuchar y si lo que quieren escuchar tiene una pizca de verdad y de mentira, todo tranquilo. Pero cuando vos le decís algo verdadero que no tiene pizca de mentira y todo es verdad, como que se enojan la gente. ¿Sí? Como que se enojan la gente. Entonces es muy difícil, no es fácil este trabajo que estamos haciendo aquí. Bueno, el que cree en el Mesías tiene que creer lo que el Mesías creyó y en quien el Mesías creyó también. Yo no puedo creer en el Mesías y no profesar o no practicar lo que él enseñó o no creer en lo que en el verdadero y único Elohim o Dios en el cual él creyó. Por ahí va la cosa, hermano, hermana Ani. Por ahí va la cosa. Hay una diferencia entre lo que creyó el Mesías y creer en el Mesías. Que yo siempre trato de explicar eso y eso hace una gran diferencia en el momento de poder explayar o entender algunas doctrinas, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Transliterado. ¿Cómo se podría entender? Dice Juan 6:28. Transliterado. A ver, ¿cómo podemos transliterar esto? Sí, la obra del Padre es una cosa y la obra de la ley, por eso que no, ahí ya me van a meter con Gálatas. Obra de la ley, acá no habla de obra de la ley, no sé por qué le meten ahí obra de la ley, porque me quieren llevar a Gálatas, pues eso hace rato ya me di cuenta. Hace rato ya me di cuenta que ustedes ya quieren que le explique a la vez los dos juntos aquí. No, eso lo vamos a hacer en otra. Bueno, ¿cuál es entonces la diferencia entre la obra del Padre en este contexto que se crea en el Mesías? Ahora, obra de la ley no es la ley de Moisés, hermano. Obra de la ley es un conjunto de leyes y mandamientos y rituales que interpretaron los judíos y tenían en otro escrito, pero que no es la ley de Moisés. Y en esa obra de la ley hay muchas prácticas que ellos añadieron, pero que no está en la ley de Moisés, pero que ya era pesada carga para los que ya practicaban la ley de Moisés. Pueden ver Marcos capítulo 7, pueden encontrar eso. ¿Saben cómo se llamaba también esta obra de la ley? Tradiciones de los padres. De esto habla fuerte, en contra de esto habla fuerte Pablo, ya que me están mencionando ahí Gálatas, en Gálatas. Y hay documentos inclusive que en la cueva de Qumran, en la cueva del Mar Muerto, la década del 45, 47, creo que encontraron esa cueva, del año 45, 47, 1945, 1947 creo que es. Allí se encontró un rollo de esta obra de la ley y no es la ley de Moisés. Son conjuntos de prácticas rituales, de sacrificios, de muchas cosas que tenían que hacer los judíos. Aparte que tenían la ley de Moisés. Ese era ya pesada carga, ¿verdad? 4QMMT se llama el documento, pueden buscarlo. Bueno, a ver qué más. No estoy viendo la forma de qué debemos hacer para poner en práctica. No, y ahí está explicado, no sé por qué, para qué quieren que se translitere 6:28. Si lo que el Padre quiere es que se crea en su Hijo. Y muchos que creían en el Padre en tiempo del Mesías no creyeron en su Hijo, que Él ha sido enviado por el Padre. Y han inventado doctrina, han inventado calumnia contra el Mesías. Y muchos hoy dejaron de creer en el Mesías como el enviado del Padre porque retrocedieron de la fe. Y bueno, y habrá un juicio. Yo no soy quien para juzgar. Pero como le dije a una persona,
Él me dice, ¿y qué vas a hacer? Si nunca viene el Mesías, te morís y no hay ningún juicio. Perdiste tu tiempo. Y yo le digo, ¿y qué vas a hacer? De repente en uno de estos tiempos viene el Mesías. ¿Y qué vas a hacer si ahí ya no te levantas por incrédulo? Te vas a levantar en un juicio final, y si existe el juicio final, ¿qué vas a hacer? Y me dice, y vamos a ver quién es el que gana. Así que a mí, yo no pierdo nada con creer esto, pero el que dejó de creer puede perder, puede ser grande su pérdida, porque según él, probablemente nunca va a venir el Mesías no existió, o que no va a ocurrir un juicio de condena. Imagínense cómo está ahora. Y son personas que creían todo esto y que predicaban estas cosas y que oraban y hacían vigilia para que puedan salvarse de la condenación y adquirir el conocimiento de la verdad. ¿De qué les sirvió? Hoy están negando al Mesías. Qué triste. Bueno, verso 29. Lo que el Todopoderoso quiere que hagan es creer en el que Él ha enviado. Dice aquí, sí, correcto. Ya comentamos eso. Otra transliteración dice, si se puede, en Juan 6:30. ¿Qué dice en Juan 6:30? ¿Me mandaste tu versión bíblica? No. No, pechita dice acá. Hay una pez. Tiene que ser pechita. Pez, después hay una ES. Pechita debe ser. La pechita aramea. Es buena versión también. Y me pregunta, sí, es pechita, porque me dice, ¿cuál es la mejor versión que debo de usar? ¿Qué me recomienda? ¿Esta edición, que es la pechita aramea? ¿O sigo con la Reina Valera? Dice. Terminación 290. Casi dije tu nombre. Ahí me pusiste que no diga tu nombre. Casi dije tu nombre. Bueno, 290. Bueno, pues puedo decir que eso es una hermana, ¿verdad? Por lo menos eso. Te recomiendo que uses la pechita, bueno, mientras. Quédate con la pechita, ¿sí? En el momento en la cual estamos ahora analizando las escrituras, te recomiendo que te quedes por ahora con la pechita aramea. Doctor Lanza, puede ser que tradujo ese. Es uno de los más confiables. Bueno. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué quiere que haga una transliteración acá del 6:30? Dice, ellos le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué haces? Esa está la pechita, ¿verdad? Mirando un poquito, coincide con las demás, escrituras también la pechita, ¿eh? Bueno, por lo tanto, está haciendo tu señal para que veamos y confiemos a ti. ¿Qué estás obrando? Le dice en griego, ¿verdad? Si quieres que creamos en ti, ¿qué es lo que hacer para que nosotros creamos en ti? Es lo que si podemos transliterar esto, está fuerte, ¿verdad? Si vos estás haciendo, si vos decís quién sos, ¿sí? Si vos decís quién sos, o sea, ¿cuál es la señal que voy a hacer para que nosotros creamos que tú eres eso que vos decís que sos? El enviado, el Hijo, el Mesías. Y ahí ya le salen. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Y así está escrito. O sea que hay un antecedente de que lo que sus antepasados hicieron figura en la escritura. Y ahí dice que pan del cielo. El Padre les dio a comer a nuestros antepasados. ¿A qué se refiere ahí? ¿De qué están hablando ahí? A ver si entran en el contexto. Torá, Pentateuco, está citando, ¿verdad? El tiempo en que el maná había caído del cielo.
Bueno, y ahí ya podemos entrar en Éxodo, Número. Entonces, el conversatorio del Mesías siempre estaba en torno a la Torá. Nunca iba lejos de la Torá o del Pentateuco. Nunca iba lejos. Por eso que yo siempre le digo a ustedes, mi hermano, que la explicación o el Nuevo Testamento es una explicación judía hecho por un maestro judío, el Mesías, nuestro Salvador, del Antiguo Testamento o de la Torá, lo cual él lo explicó con ejemplos, con parábolas, con ilustraciones, y también lo practicó, lo vivió, se le vio, hubo testigos quienes le vieron a él haciendo lo que dice la Torá o el Pentateuco o la ley y los profetas, ¿sí? Y enseñando eso. ¿Querés entender el Antiguo Testamento o la ley y los profetas o la Torá o el Pentateuco? Bueno, pues tienes que estudiar Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego leer, estudiar lo que dijo el Mesías al respecto. Si solamente lees el Nuevo Testamento y nunca mirás, solamente lees un evangelio y nunca mirás los 5 primeros libros y no te interesa, no sé cómo vas a entender, porque el Mesías está explicando los 5 libros. En cualquier momento de su conversación, el Mesías puede ir en uno de los 5 libros, y si vos no tenés conocimiento te perdés y me hace inventar cualquier interpretación en la cultura española. Como dije la vez pasada, ahí he visto que me mandaron mensajes y ya voy a leer enseguida lo que pasó el Shabbat, dice, el sábado. Grande fue nuestra sorpresa de la entrevista que te hizo el pastor que conduce el programa La Hora de la Verdad por Atlantis. Es la segunda vez que escuchamos. Y te escuchamos ahí hablar de la adulteración de Juan 1:14. Desde ahí te escuchamos, pero fue grande nuestra sorpresa. Qué grande nos han mentido y por qué nos hicieron esto. Tenemos que recuperar la verdad. Fuerza, Pastor Emilio. ¿Qué día? Bueno, el programa La Hora de la Verdad está los sábados, creo que está con entrevistas a pastores, hermanos, hermanas, Roe, ¿verdad? Creo que los sábados hace eso. Pero yo voy a estar el próximo sábado. Voy a estar otra vez por ahí. Creo que va a estar también otro hermano mío, otro pastor, otro Roe, el pastor Javier Morinio, también, que va a estar participando allí. Va a estar buenísimo, ¿no? Bueno, y vamos a ver, creo que íbamos a continuar el tema. Si quieren saber más, estén atentos al programa La Hora de la Verdad, ¿sí? Bueno, ¿qué señal profética o milagro haces tú para que creamos que eres el Mesías? También pudo haber sido esto También pudo haber sido esto, dice. Él o la base de la pregunta. Señales proféticas. Ah, puede ser. O sea, según usted, lo que le están diciendo ahí, que qué señal profética hace él, el Mesías, para que ellos crean que él es el Mesías. Puede ser, ¿por qué no? Ellos le están poniendo como ejemplo a Moisés, que ha hecho una señal para que el pueblo crea en que él era el enviado, ¿verdad? Por eso que le están hablando ahí de, ¿sabes qué? Nuestro antepasado, Moisés, y Moisés hizo una señal, cayó el maná, y ahora, ¿y vos qué haces? Más o menos, eso es lo que le estaban queriendo hacer al Mesías, ¿verdad? Qué tremenda trampa le estaban. No es fácil lidiar con esta clase de personas que tenían una espada filosa ahí contra el Mesías. Imagínense, estaban usando la Torá para validar que Moisés era verdadero profeta, porque él sí hizo señales, hubo maná. Ahora, si vos realmente sos un profeta,
y que tenés conexión con la Torah, con el Pentateuco, con el Padre, con Yahweh, a ver, ¿qué haces vos para que nosotros creamos en ti? ¡Oh! Brajen, Padre, lo que le están diciendo al Mesías, ¿verdad? Bueno, vamos entrando en contexto y transliterando lo que está pasando para que podamos entender, ¿verdad? Esa es la idea. Como decía ahí un hermano, llevando como base si qué señal profética le están pidiendo al Mesías. Si era eso lo que le estaba pidiendo. Y sí, porque el contexto te dice que, bueno, Moisés era profeta. El Padre le justificó porque él hizo señal. Hablaba con el Padre le oía y mandaba la señal. Ahora, Mesías, si tú eres Mesías, ¿qué señal haces? Imagínate si el Mesías era un impostor. Claro, y tenían razón, acá pregunta Marisol, dice, tenían razón los fariseos, no es que yo tenga mente de fariseos, ni esté en contra del Mesías, pero lo que hicieron favorece al testimonio verdadero de que Yahoshua es el Mesías, dice. Bueno, la pregunta que le hacen, según la hermana Marisol, los fariseos tenían razón, sí, porque, bueno, en la Torah pues hay que probar si no hacían nada del cual está escrito, si no cumple nada, es un falso, ¿verdad? Un falso profeta, si no se cumple lo que dice. Y probablemente ellos querían aplicar esto, ¿verdad? Por un lado, sí, tiene razón la hermana Marisol. Concuerdo contigo, tenés razón, sí, los fariseos estaban aplicando eso, pero a la vez le estaban poniendo espada contra la pared. Porque imagínate si el Mesías era un falso. Yo digo que ellos eran injustos porque ¿sabes por qué, hermana Marisol? Porque también antes del Mesías aparecieron falsos Mesías y ellos no le hicieron esta prueba. No le sometieron a la prueba de la Torah. O sea, y después del Mesías también aparecieron falsos Mesías y que juntaban ejércitos revoltosos judíos para levantarse contra Roma. Nunca ganaron una batalla. Siempre fueron masacrados. A raíz de eso ocurrió la destrucción del templo y después ya en el 120 también, bueno, en el año 70 la destrucción del templo. Ahí el lugar donde se fueron a esconderse todo Masada. Y después la terrible y continua persecución de Roma contra los judíos mismos. Las guerrillas de los judíos ahí en tiempo del emperador Adriano. Creo que 110 en el año 120. Masacre, ¿verdad? Y ahí aparecían algunos supuestos mesías. Ahora, ¿por qué ellos no le sometían a esta prueba con el cual le estaban metiendo al Mesías? Si vos sos profeta, se tienen que cumplir lo que vos decís. Si vos sos realmente el Mesías, el enviado, el ungido, bueno, vos tenés que hacer una señal divina para que nosotros creamos que vos sos lo que decís. ¿Y sabes por qué no hicieron esto con los demás? Pregunto. Pero excelente comentario, hermana Marisol. Que los fariseos sí tenían esa facultad porque ellos eran la autoridad, pero eran muy injustos nomás. Pero el Mesías cumplió. ¿Qué le dice el Mesías? A ver, yo no quiero hablar yo por mi propia cuenta, porque no vemos qué es lo que le responde el Mesías, cómo se defiende el Mesías. Yo no le voy a defender al Mesías, porque el Mesías se defendió solo y con palabras poderosas y ungidas, los cuales lo tenemos en la Escritura. Lean. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Con arrogancia, ¿verdad? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Moisés. Para ellos, medio ya era casi, ellos decían que no era idólatra, pero parecía que le tenían en idolatría a Moisés, ¿verdad? Parecía que había un problemón ahí, ¿verdad? Bueno, aquí le dice el Mesías en el verso 32. Bueno, de verdad, yo les digo algo. No fue Moisés el que echó el pan del cielo. No es su poder,
sea, ustedes le están idolatrando a un ser humano. Mi padre es el verdadero, más mi padre es el que le da el verdadero pan del cielo. ¿Sí? No es porque Moisés, no se centren en Moisés. Moisés fue un instrumento, un mediador. O sea, lo que el Mesías le estaba queriendo decir era eso. Pues vamos a entrar en el contexto de la cultura, de la conversación de ellos. Vamos a seguir el hilo desde la visión o como visión hebraica. Estaban hablando de el Mesías le está diciendo, Moisés no hizo eso porque él tenía un poder propio. Si ustedes dicen que Moisés lo hizo, ¿sí? Entonces, y no están llevando en cuenta que Moisés era un medio, un instrumento, un mediador, entonces ustedes le están teniendo a Moisés como alguien, le están idolatrando. Eso es lo que le estaba queriendo decir el Mesías. Pues mi padre le usó a Moisés y mi padre fue quien creó ese alimento a través de Moisés como mediador. Le llegó a sus antepasados, a nuestro antepasado, ese alimento. O sea, yo estoy tratando de hilar la conversación que habrán tenido en ese entonces. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué buena respuesta. El pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora, en el contexto de Moisés, el maná descendió del cielo. En el contexto del Mesías, el pan que desciende del cielo es el mensaje que el Mesías entrega a ese pueblo. La Besorá Olam, el evangelio eterno, la buena nueva, el evangelio del reino. Ese es el pan. ¿Se ubican, gente? ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? El Mesías está comparando el mensaje que sale de él, que es un mensaje espiritual, que es un alimento que da vida, que es esencial, como el maná que descendió del cielo era esencial para que el pueblo de Israel tenga vida en el desierto. Así es el mensaje del Mesías y el mismo Mesías y su función y su llamado. Aquí, a eso se refiere. ¿Se dan cuenta a lo que me estaban pidiendo explicación? Ahí ya le expliqué. Ahí a Vero y además. Sí, se habrán ofendido porque no, pero ellos le acusan que puede ser que hayan... El Mesías no habló en contra de Moisés. ¿Sí? Si le van a acusar al Mesías que habló en contra de Moisés, tenían que tener un argumento muy fuerte, pero no lo hicieron, hermano. Hermana Vero. Yo creo que no encuentro yo ninguna parte donde el Mesías es acusado que habló en contra de Moisés, pero que habló en contra de la ley de los judíos, de la ley de los, ¿cómo es que se llama la ley tradicional, la obra de la ley? Es otra cosa, en contra de esas interpretaciones y prácticas que no estaba en la ley de Moisés y ellos enseñaban y con eso anulaban la ley de Moisés. En contra de eso sí el Mesías habló, pero tampoco habló contra el templo. Habló que de su cuerpo que iba a ser destruido, iba a ser levantado en 3 días, en ese momento. Ahora, cuando habló del templo, no habló por maldad, cuando dijo piedra sobre piedra no se va a quedar, sino que habló en forma profética. Pero ellos usaron todo eso para decir que blasfemó contra el templo, blasfemó contra esto, blasfemó contra aquello. ¿Para qué? Para hacerle pesado el juicio al Mesías y para eliminarle más rápido. Pero el Mesías estaba profetizando. No va a quedar de este templo. Ahí, a eso que te dicen que no se cumplió ¿dónde estaba? Terminación 954, creo que me dijo acá, que no se cumplió la profecía del Mesías donde dijo quedará piedra sobre piedra porque aún hay el templo. Al parecer hay algunas contradicciones de
Miren, del supuesto Mesías, dice acá. Aquí tenemos a uno que está en contra del Mesías. 954, ¿por qué no pone su foto de perfil? Bueno, el muro de los lamentos, ¿verdad? Según 954, y ustedes no son del grupo de los noágidas, pregunto, ¿por qué no se identifican? No creen en el Mesías, no creen que el Mesías es el enviado, el ungido del Padre. No creen que el Mesías existió, que murió, resucitó, nada de eso. Y para justificar eso, se infiltran en los grupos y dicen, el Mesías no cumplió tal profecía. Y a mí no me van a engañar con esto. Porque lo que está ahí es un pedazo del muro de los lamentos, que era una muralla que estaba fuera del templo, no dentro del templo. El Mesías cuando habló del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, usted, señor Noajida o señora Noajida, terminación 954, dígame, ¿está en Israel alguna pieza que se quedó, alguna habitación que se quedó parado en forma completa y que perteneció al templo de Jerusalén? ¿Tiene usted evidencia de eso? Porque yo sé que ahí no quedó nada del templo. Un pedazo del muro de los lamentos por el muro de los lamentos no es parte de, no es el templo. Formaba el muro que estaba alrededor del templo. Y ahora está en duda otra vez en cuál muro era. Así que a mí no me va a engañar con ese tipo de jueguito. Yo hasta ahora creo en el Mesías. Ahora, si ustedes dejaron de creer o si ustedes vienen para invalidar el Nuevo Testamento, invalidar a Pablo, invalidar lo que dijo el Mesías, crear confusión. Ustedes están buscando versículos bíblicos donde quieren embaucar a los hermanitos que no están bien preparados y los engañan. Y así le arrastran a muchos. Y a muchos ya le están engañando. Lastimosamente, pero a mí, conmigo y con los oyentes que escuchan este programa, usted su infiltración aquí no tiene peso. Fue refutado. Fue refutado o fue refutada. Bueno. ¿Dónde nos detuvimos? A ver si alguien... Bueno. Vamos a mirar si qué fue lo que... Esto está interesante. Vamos a mirar en el verso 33. El Mesías dice que el pan que el Padre está dando, ¿sí?, que viene del cielo, si son esa palabra ungida, esa palabra de sabiduría, esa enseñanza, la dabar, el cual portaba el Mesías. Y de eso vamos a seguir hablando en el próximo capítulo. Amén. Hasta aquí nuestro programa del día de la fecha. Muchas gracias por la sintonía. Gracias por sintonizar Inyección de Esperanza, la radio Watch Bíblica. Por sintonizar Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, programa La Hora de la Verdad. Así también gracias por sintonizar Radio Bendición Lampa 91.9 FM. Será hasta la próxima. Se despide usted su amigo el pastor Billy Vázquez. Shalom. Perfecto forma la suya, llegaste por mí.